¿Qué tal, señores padres de familia y sobre todo alumnos de quinto A? Les saluda de nuevo su maestro Eduardo en un video más, y en este caso vamos a abordar la asignatura de Ciencias Naturales en el tema Ecosistemas y Regiones Naturales. Y bien, para conocer un poco del tema, pues es necesario que vayamos identificando el concepto tanto de los ecosistemas como de las regiones naturales, porque son dos cosas distintas, son dos conceptos diferentes. Y bien, primeramente, ¿qué son los ecosistemas? Pues los ecosistemas es el conjunto de regiones naturales que comparten algunas características en común. Por ejemplo, dentro de los ecosistemas existe el terrestre, y una característica muy importante del ecosistema terrestre es que todos los animales y las plantas pues se encuentran, como su nombre lo dice, en la tierra, ¿sí? Se encuentran en la tierra. Y dentro del ecosistema terrestre existen estas regiones naturales, que son siete regiones naturales terrestres, 7 regiones naturales en las cuales sus animales y plantas pues están completamente en la tierra. Sí, con diferencia de climas, con diferencia de temperaturas, con diferencia de alturas, con diferente tipo de relieve, con diferente humedad, sí, pero a final de cuentas se encuentran en la tierra. Y dentro de las regiones naturales encontramos una gama diversificada de estas, ¿sí? Cada una tiene una variedad de animales, una variedad de plantas diferentes, que son los factores bióticos, los que tienen vida, animales y plantas, les repito, y una variedad de factores abióticos, que son los que no tienen vida, ¿sí? Como por ejemplo el tipo de suelo, que es el relieve, el clima, la temperatura, la altura, el agua y la humedad. Y bien, dentro de las regiones naturales que componen el ecosistema terrestre, ¿sí? Existe el desierto, la sabana, mejor conocida como selva seca, la selva húmeda, mejor conocida también como jungla, la estepa o pastizal, que es exactamente lo mismo, el bosque mixto, que también es conocido como el bosque templado, la taiga, también conocida como bosque de coníferas, y la tundra, también conocida como alta montaña. Entonces, estas 7 regiones naturales componen el ecosistema terrestre, es decir, que tanto sus factores bióticos como los abióticos están en la tierra. ¿Cuáles son los factores bióticos? Repito, aquellos que tienen vida como animales y plantas. ¿Y cuáles son los factores abióticos? Los que no tienen vida, como por ejemplo el tipo de relieve, que es el tipo de suelo, la altura, la humedad, el clima, el agua y la temperatura. Entonces, tanto los factores bióticos y abióticos de estas regiones naturales están en la tierra, se encuentran en el ecosistema terrestre con diferentes características. Cada región natural es totalmente diferente. Y bueno, el siguiente ecosistema es el ecosistema marino. Y aquí, a diferencia de las regiones naturales del ecosistema terrestre, ¿sí? Las de aquí, que son dos regiones naturales, tanto la costa como los hielos perpetuos, tienen animales y plantas con ciertas características, animales y plantas que comúnmente podemos encontrar en el agua, en el mar, ¿sí? Y dentro del ecosistema marino existen, les reitero, estas dos regiones naturales, que es la costa y los hielos perpetuos. Entonces, tanto sus animales como sus plantas, que son los factores bióticos, conviven en el agua, conviven en el mar. Y su tipo de relieve, su temperatura, su clima, el agua, la humedad y la altura son también completamente diferentes a los que tenemos en el ecosistema terrestre. Y bien, para concluir esta primera parte del video, reitero, ecosistemas existen dos, tanto el terrestre como el marino.
Y dentro del ecosistema terrestre existen 7 regiones naturales: el desierto, la sabana o selva seca, la selva húmeda o jungla, la estepa o pastizal, el bosque mixto o bosque templado, la taiga o bosque de coníferas y la tundra o alta montaña. Y dentro del ecosistema marino existen 12 regiones naturales: la costa y los hielos perpetuos. Todas estas regiones naturales las voy a explicar a continuación. Muy bien, vamos a iniciar entonces con las regiones naturales. El desierto se caracteriza por tener un clima muy caluroso, muy cálido, muy seco y en donde casi no existe el agua, casi no hay cuerpos de agua. Es muy complicado encontrar agua en los desiertos. Y aquí conviven animales como los siguientes: especies de camellos, tortugas de desierto, reptiles casi de todo tipo, arácnidos también casi de todo tipo, roedores también de una gama muy amplia de roedores, ¿sí? Que son los animales que comúnmente podemos encontrar en el desierto. ¿Y qué especies de plantas hay? ¿Sí? Las cactáceas, por ejemplo, todo tipo de cactáceas, que son aquellas plantas que generalmente guardan agua dentro de sus espinas, dentro de sus puntas, guardan agua que les permiten sobrevivir a las temperaturas del desierto. Hay inclusive una hoja muy famosa que se llama la hoja de dólar, ¿sí? La hoja de dólar se le llama así porque está en forma de un circulito, es verde y tiene la medida casi de una moneda de $1, y es una hoja que al momento de nosotros exprimirla le sale mucha agua. También la podemos encontrar en el desierto. Cactáceas de todo tipo y hojas de dólar también, como son comúnmente llamadas esas especies vegetales. El clima en el desierto suele ser extremoso. ¿Qué es un clima extremoso? Un clima extremoso es en el que durante el día hace muchísimo calor, temperaturas muy elevadas, muy altas, y por la noche el clima desciende a temperaturas muy bajas. Hay temperaturas que rebasan los 0 grados hacia abajo. Entonces, clima extremoso, temperaturas muy altas durante el día y muy bajas, sí, durante la noche. Temperaturas bajo cero durante la noche. Ese clima generalmente lo encontramos en el desierto. Muy bien, vámonos con la sabana, también conocida como selva seca. A diferencia del desierto, la sabana tiene un clima únicamente caluroso, ¿sí? Y seco, ¿sí? Un clima caluroso y seco. Y podemos encontrar, por ejemplo, jirafas, elefantes, leones, cebras, jabalíes, cocodrilos, leopardos, ñus, que son los animales que se comen los cocodrilos cuando atraviesan los ríos, que seguramente en la televisión han visto este tipo de cadenas alimenticia. Y bueno, también águilas podemos encontrar dentro de la sabana o selva seca. La sabana o selva seca la encontramos generalmente en el centro del continente africano. La sabana por excelencia está en el centro de África. Muy bien, vámonos a esta región natural que es la selva húmeda, la jungla o el bosque tropical. Cualquiera de los 3 nombres es correcto. Repito, selva húmeda, jungla o bosque tropical. Y bien, en este caso, la selva húmeda o jungla tiene un clima muy caluroso, muy caluroso, muy húmedo. Sí, también muy húmedo. ¿Por qué es un clima muy húmedo? Porque llueve la mayor parte del año, pero también la mayor parte del año hace mucho calor. Entonces, la combinación de la lluvia con ese calor tan alto genera muchísima humedad. La selva húmeda o jungla es muy húmeda, ¿sí? Y aquí, en la selva húmeda, es común que, como los árboles son tan densos, tienen tantas hojas, el agua de lluvia, ¿sí?, que cae al suelo, ¿sí?, suele entonces hacer que crezcan hongos o setas con mucha facilidad, porque como el suelo está muy húmedo, porque el sol atraviesa muy poco, ¿sí?, penetra muy poco, los rayos solares llegan muy poco hacia la superficie de la jungla debido a la densidad de los árboles. Eso genera que en la selva húmeda o jungla, en el piso, haya mucha humedad. Reitero,
Como los bosques de la selva húmeda o jungla son tan densos, los árboles tienen tanto follaje, esto impide que los rayos del sol lleguen casi al suelo y siempre generalmente existe mucha humedad de toda la lluvia que cae. Entonces esto permite que crezcan muchos hongos y muchas setas en el piso de la jungla. Precisamente por eso es muy húmedo, para que se den este tipo de hongos, las setas. Y bien, existe en la jungla gran variedad de especies animales y vegetales. ¿Sí? La mayor cantidad de los animales y vegetales que existen en el planeta, pues los podemos encontrar en la jungla o en la selva. También existe una gran cantidad de ríos en la selva y algunas de las selvas más famosas del planeta, pues es la selva del Amazonas, ¿sí? O la jungla del Amazonas. En México también tenemos nuestra parte de selva, por ejemplo, la selva Lacandón en la región de Chiapas. Y bien, vámonos con la estepa o pastizal, ¿sí? La estepa o pastizal es de clima seco y de clima caluroso también, ¿sí? Y se caracteriza por tener pasto muy alto y seco, pasto alto y amarillo. Y podemos encontrar aquí, por ejemplo, animales como los coyotes, armadillos, roedores, también reptiles y águilas. Esta región natural, la estepa, también es común verla en nuestro país. Vámonos con el siguiente, ¿sí? El siguiente es el bosque mixto o bosque templado. Y bien, aquí como su nombre lo indica, el bosque mixto o el bosque templado, pues tiene un clima equilibrado, ¿sí? Un clima templado, con lluvias moderadas, ¿sí? Hay una estación del año en donde llueve en el bosque templado, entonces son lluvias moderadas con clima templado. Y animales, por ejemplo, podemos encontrar osos, venados, ciervos, conejos, liebres, aves muy coloridas, y es también común que podamos encontrar agua. Sí, en el bosque mixto o bosque templado podemos también encontrar agua y mucha vegetación. Donde hay agua, hay mucha vegetación. Estas 4 regiones naturales tienen un margencito de color rojo. ¿Por qué? Porque el clima es caluroso. Sí, el clima es caluroso, es tropical. Esta ya tiene un margen un poco más negrito, se lo puse porque ya el clima es más templado. Muy bien. Siguiente región natural. Sí, nuestra siguiente región natural es la taiga o bosque de coníferas. ¿Y qué pasa aquí en la taiga o bosque de coníferas? Esta ya es una región no templada, no calurosa, sino fría, ¿sí? Y generalmente con pinos nevados. De hecho, las coníferas son pinos. Por eso se le llama bosque de coníferas. Coníferas son pinos y son pinos nevados. En este caso, veamos aquí el tipo de animal. Por ejemplo, un zorro rojo, que podemos encontrar en nuestro bosque de coníferas de clima frío, pinos nevados. Otra región natural de las frías, sí, que es la tundra o alta montaña. La tundra o alta montaña no tiene un clima frío, sino muy frío, que es diferente. Un clima muy frío. Y podemos encontrar animales como los búfalos, alces, cabras de montaña y zorros del Ártico. A diferencia, les reitero, del bosque de coníferas, que es frío, la tundra o alta montaña es muy frío. Vámonos con las regiones naturales marinas. Son 2 regiones naturales marinas, ¿sí? Una es la costa. Y bien, en el caso de la costa, el clima puede variar porque entre más cercanas estén las costas o las playas más cercanas al Ecuador, serán más calientes, más calurosas, más cálidas. Y entre más alejadas estén las costas o playas del Ecuador, más frías se volverán esas playas o costas. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de nuestras playas, nuestras costas son cálidas, son calientes, son calurosas porque estamos muy cerca del Ecuador, pero a medida que nos alejamos del Ecuador, hacia arriba, hacia el norte o hacia abajo, hacia el sur, se vuelven más frías las costas. Y bien, aquí podemos encontrar pues especies de peces, tortugas, gaviotas, pelícanos, cangrejos y erizos. Y las plantas o la vegetación que más podemos encontrar, en este caso pues palmeras y algas. Muy bien, y nos vamos con nuestra última región natural, que son los hielos perpetuos. En este caso los hielos perpetuos pues es un clima polar,
¿sí? Es decir, congelado. Inclusive su tipo de suelo se llama permafrost. Repito, se llama permafrost, es decir, permanentemente congelado, permafrost. ¿Y qué es el permafrost? Es agua congelada, es decir, el tipo de suelo aquí es agua congelada en los hielos perpetuos. Y bien, sus especies más comunes son los pingüinos, en el caso del Polo Sur, allí en la Antártida, y en el caso del Polo Norte, pues los osos polares. También podemos encontrar en los hielos perpetuos narvales, que son una especie como de focas con un cuerno en la frente, ¿sí? Orcas, que son las ballenas de color blanco y negro, ¿sí? También podemos encontrar leones marinos, focas, morsas, que son generalmente los animales que conviven en los hielos perpetuos. Y en el caso de las plantas, por ejemplo, como el níquel, ¿sí? Y el musgo, perdón, el líquen y el musgo, que son el musgo es una especie como de lama que crece en los lugares húmedos, ¿sí? Generalmente crece en las rocas y encontramos ese tipo de vegetación en los hielos perpetuos, al igual que el líquen, que sobrevive a las altas temperaturas. Y bien, espero que les haya quedado claro el tema en este caso, ecosistemas y regiones naturales. Reitero, ecosistemas son dos, el terrestre y el marino, y dentro de las regiones naturales del ecosistema terrestre existe el desierto, sabana, que es la selva seca, selva húmeda o jungla, estepa o pastizal, bosque mixto o bosque templado, taiga o bosque de coníferas y tundra o alta montaña. Y dentro del el ecosistema marino existe la costa y los hielos perpetuos. Que estén bien, alumnos, hasta un nuevo video.